cura, sumamente cariñosa. Yo la quise muchísimo, tuvimos una relación de cariño mutuo muy buena. Y ella atesoró durante muchos años una foto mía de cuando yo era muy joven y la tenía siempre en el apartamentico de la conserjería. Yo llegaba y era la primera foto que miraba. Bueno, el caso es que se me unen allí porque fíjate, esta señora afrodescendiente, en conformidad con esta nueva ley, durante muchos años fue conserje. Y precisamente el ser conserje fue lo que le permitió, luego de muchos años, cuando se jubiló, cuando logró obtener su jubilación, comprar un apartamento en La Vega, al cual se mudó y en el cual vivió hasta que murió, pues, muchos años después. De manera que me preocupa el que, fíjate cómo muy lejos de estar pendientes de lo que ha sido una realidad de nuestra historia, de nuestra sociedad, de unidad, de unión, de solidaridad, de cariño, y de muchas cosas que estaba representada además en el conserje. Es decir, porque Esperanza no era un personaje poco común, era todo lo contrario. Es decir, siempre los conserjes, en muchísimos edificios los conserjes llegaban a ser algo así como parte de la comunidad. Es que son parte de la comunidad, es muy importante, ¿no? Es decir, pero no era un trabajador más, es decir, era alguien del cual se dependía mucho, no solamente del cual se confiaba. A quien se le inclusive hacías algo especial en tu casa y se le pasaba como tu vecino un poquito de la comida, el dulce especial que habías hecho, porque siempre hubo esa relación, por supuesto, laboral, pero también muy cercana. Es lo que venimos hablando, no que pretender ahora. Entonces fíjate que muy lejos de centrarnos en lo que fue en ese tipo de cosas, lejos de centrarnos en esto, buscamos el elemento distorsionador, el elemento que desune. Es decir, pareciera haber más interés en recordarle a la gente que en un determinado momento de la historia de la humanidad hubo un idioma que era el latín, en el cual al servus era un esclavo. Pues preferimos remontarnos 2000 años o 3000 años en la historia para recordar la parte mala de la historia y dejamos de lado todo lo que ha sido la evolución de nuestra sociedad a lo largo de muchos años. Y curiosamente todo eso ocurre en un momento en que la lista Tascón no pierde su vigencia. Entonces uno dice, bueno, no, y donde se dice necesariamente, que inclusive el censo de vivienda tiene la misma intención, un recenso, ¿no? Bueno, no sé, pues es probable que así sea. No me extrañaría que sea utilizada de esa manera. Entonces, bueno, volviendo al tema de qué tenemos que hacer, o sea, ¿para qué tienen que servir esos 12 años? Bueno, para darnos cuenta precisamente de estas cosas, Silvia, de que si nosotros no rescatamos, no comenzamos por rescatar el entender que superar esta etapa triste de la historia de nuestro país, de la historia contemporánea de nuestro país, pasa por entender que tenemos que renunciar a la violencia, que tenemos que renunciar a las venganzas, que tenemos que ponerle fin al terror, al miedo, al pase de factura, a la desunión. Si nosotros no nos centramos en construir de nuevo, insisto, un gran movimiento ciudadano, una gran unión de los ciudadanos en el país, pues no vamos a ser capaces de rescatar la Venezuela que queremos. Sobre todo, Iván, tú decías algo, ¿no? Siempre utilizamos la palabra ciudadanos sin pensarlo mucho. Yo creo que nos hace falta ser ciudadanos, porque hemos estado convirtiéndonos solamente en habitantes de ciudades que realmente no nos importa qué pase en ellas, y vemos todo desde la óptica del inquilino, nunca como el propietario. Y yo creo que hay que rescatar realmente el significado de la palabra ciudadano para que seamos cada vez mejores. Aquí con Iván González, abogado, hablando acerca de lo que es la discriminación, lo que hemos aprendido en estos 12 años y lo que debemos comenzar a poner en práctica. Iván, definitivamente transformar al país depende de todos nosotros como ciudadanos. Y ciudadanos implica tener derechos, pero también deberes, porque a veces nos acordamos nada más de los derechos y no tomamos en cuenta que tenemos deberes. Sin intentar crear fórmulas ni una pócima mágica para lograr todo esto, ¿qué crees tú que le hace falta en este momento al país? Sobre todo, ¿qué es lo que debemos implementar de ahora en adelante para de verdad dar muestras de que aprendimos en estos 12 años? Bueno, yo creo que
que hay cosas que son ineludibles, ¿no? Construir futuro, indudablemente que pasa porque tenemos primero que entender que hay cosas que cambiar, que hay conductas que cambiar. Yo creo que la humanidad en general, fíjate, me llamaba la atención, en estos días leía a alguien, un economista peruano muy interesante además, pese a que no compartimos visiones ideológicas, pues no dejo de pensar que es un hombre bien interesante. Decía que uno de los problemas, es decir, ya casi todo la única civilización que parece reinar en el mundo es la occidental. Es decir, si tú observas China pasó de un esquema comunista, de la China de Mao, ha venido evolucionando hacia una apertura, hacia un nuevo modelo económico, hacia una nueva manera de entender las relaciones con el mundo, etcétera. De manera que pudiéramos decir, como lo dice este economista peruano, que China se occidentalizó. Uh-huh. Y que muy lejos de ocurrir lo que mucha gente pensaba hace muchos años, de que la sociedad occidental se iba a orientalizar, pues ha ocurrido que, por el contrario, los países orientales se han occidentalizado y no pocos de ellos han encontrado en esa occidentalización una gran oportunidad, no solamente en lo económico, sino en lo político, en lo cultural, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de los famosos tigres asiáticos, que se han transformado en una de las economías más poderosas. Es el caso de la India, por ejemplo. Fíjate, en los años 60, de Occidente se iba hacia la India a buscar gurús para que orientaran, para recordar, por ejemplo, uno el recientemente fallecido, Sai Baba. Bueno, en los años 60 íbamos de Occidente a la India en búsqueda de una orientalización y por el contrario, pues ha ocurrido que la India se ha modernizado, se ha convertido en una poderosa nación que está pujante en estos momentos, que tiene un increíble desarrollo. Y bueno, yo creo que esto se debe, entre otras cosas, esa expansión del pensamiento y de los esquemas y de los modelos occidentales, se debe a que ha habido sociedades que han logrado comprender que la democracia y la libertad no son meras palabras, sino que son conceptos muy definidos que tienen unas características muy especiales. Es decir, no se puede como hacían los comunistas de la Europa Oriental, por ejemplo, llamar república democrática y pensar que democracia es una palabra que sirve para definir cualquier cosa, sino que democracia es algo que se define por unos elementos y por unas características muy fundamentales. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, primero, que no puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Ese mismo libro que cité hace un rato de Leonardo Padura, el hombre que amaba a los perros, tiene también una frase muy buena en la cual el personaje de Trotsky, en uno de sus pensamientos, dice que quizás lo peor que ellos hicieron y que hizo que Stalin pudiera luego hacer los desastres que hizo en la Unión Soviética fue precisamente porque acabaron con la libertad de expresión. Y que si hubiese habido libertad de expresión y si hubiesen respetado la libertad de los seres humanos, pues hubiesen logrado prevenir el estalinismo y el desastre que significó Stalin. Bueno, yo creo que eso hay que comprenderlo. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos que entender que democracia significa libertad, uh-huh, que la libertad es el valor máximo que inspira la democracia y que los seres humanos, mira, yo creo que no haya entre la audiencia alguien que no esté conmigo de acuerdo en que a ninguno de nosotros nos gustaría ser un canario de esas casas lujosas, de esas casas de ricos, ¿no?, de multimillonarios que le hacen a sus canarios una jaula de oro y tienen comederos de oro y tienen todo, pero estás preso en la jaula. Es decir, la libertad tiene que ser el valor fundamental de la humanidad. La humanidad ha progresado lo que ha progresado porque el ser humano va en persecución de un espacio de libertad que sea cada vez más amplio, no cada vez más reducido, sino cada vez más amplio. Y que no vale la pena, o sea, yo creo que las experiencias de Europa Oriental, la experiencia cubana, la experiencia china, sirvieron para demostrar de manera indudable, de manera indiscutible, que no vale la pena renunciar a esa libertad a cambio de que te den una cartilla de racionamiento, una educación que te alfabetice
y un sistema de salud que te atienda cuando tengas gripe o cuando estás enfermo. Es decir, que no hay equilibrio entre renunciar a la libertad para obtener unos beneficios que jamás van a poder superarla. De manera que yo creo que tenemos que empezar por allí. Es decir, los venezolanos tenemos que entender que el valor fundamental sobre el que debemos construir la Venezuela que todos queremos es la libertad. Y que la libertad va acompañada de ciertas responsabilidades. ¿Cuál es la primera responsabilidad? La tolerancia. Es decir, no hay libertad si no nos toleramos. Si nosotros vamos a salir de estos oscuros 12 años para entrar en otro periodo de oscuridad en el cual los perseguidos tengan diferentes franelas y diferentes colores de gorras, yo no quiero estar allí. Sí, yo no quiero estar allí. Yo no quiero que eso ocurra. Yo no quiero que eso ocurra para mis hijos. Es decir, lo que tenga que venir después tiene que ser mejor. No podemos ir hacia atrás. Yo creo que no podemos, por ejemplo, pensar como está pensando mucha gente en el Perú en estos momentos, que la manera de ir hacia adelante era volviendo hacia atrás, hacia la oscuridad del fujimorismo, etcétera. Yo creo que yo preferiría, gracias a Dios, y lo escribí en un artículo que publiqué en mi página web en estos días, gracias a Dios yo no soy peruano. Le doy gracias a Dios de que no soy peruano y que no tengo que estar en esa situación de estrés ciudadano en la que debe estar todo peruano en este momento. Pero yo creo... Hay un 8% que dice que no va a votar por claro, ninguno pero de los yo candidatos. creo, y en eso comparto plenamente el criterio del señor Vargas Llosa, yo creo que yo preferiría experimentar y darle un voto de confianza. Un voto, no digamos de confianza, pero al menos sí, esperanzado a una opción nueva antes que volver a sumirme hacia atrás en la oscuridad de lo que ya significó el fujimorismo y la pérdida de libertades, etcétera. Y claro, eso podrá parecer para algunas personas algo muy malo, porque bueno, el extraño toque de Hugo ha hecho que pensemos que todo lo que pueda ser semejante a Chávez sea malo, y yo creo que no es así. Yo creo que no debemos cerrarnos ante la posibilidad de que vayamos hacia adelante, de que se produzcan cambios favorables para la humanidad. En fin, yo creo que eso es otra cosa que tenemos que aprender los venezolanos. Y sobre todo creo que tenemos que aprender que para que haya libertad y para que haya democracia, tenemos que fundar las bases de un sistema económico que permita que los ciudadanos, que permita que ese mismo sistema económico sea reflejo de la libertad que tienen los ciudadanos del país. Es decir, un sistema económico en el que los ciudadanos tengan la posibilidad y la seguridad de que sean propietarios de sus bienes y de que esa propiedad les va a ser respetada, de que los ciudadanos tengan la posibilidad de dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Hay que recuperar y reconstruir la confianza, definitivamente. Claro. Entonces, yo creo que hacia eso es que tenemos que ir, y que fundamentalmente, ya digo esto para terminar y para despedirnos, todo eso tenemos que hacerlo. Para conseguir eso necesitamos que haya un liderazgo político que esté definitivamente comprometido con una nueva idea de la construcción de un país para todos, y que además sea el gran orientador, que es lo que más necesitamos en este momento. Somos una sociedad huérfana de grandes orientadores, y esa es la misión que debe cumplir ese liderazgo. Debe ser definitivamente un líder que cohesione. Iván, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Por el Twitter? Por el Twitter, @Iván González. En Facebook estoy como Iván González, me pueden conseguir por allí. ¿La página web? Hay una página web, un blog que es Iván González Mora en Blogspot. La dirección es http://ivangonzalezmora.blogspot.com. Bueno, muchísimas gracias. Por el camino. Gracias, Iván, por habernos acompañado. Muy amable por haber venido con nosotros acá a 120 con Silvia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.